Buenas tardes a todos. Gracias, en primer lugar, a la organización por habernos reservado este espacio en estas segundas jornadas de educación y socialización del patrimonio en el medio rural. Yo me llamo Fátima Martínez, pertenezco al Grupo de Estudos para Prehistoria do Noroeste da Universidade de Santiago e es nuestra intención en estos minutos mostraros aquella parte de un proyecto de investigación que se refiere a las acciones divulgativas y a la socialización de nuestro ámbito de estudio, que es el Paleolítico. Primero voy a hablar un poco del contexto de nuestro ámbito de estudio, después paso a las acciones divulgativas propiamente y, por último, hago unas pequeñas reflexiones. Nuestro proyecto nace en 2006 gracias a la iniciativa social. Fue un aficionado de Monforte de Lemos llamado José Antonio Peña, que es el que podéis ver en las fotos, quien descubrió varios restos del Paleolítico en superficie y se puso en contacto con diferentes administraciones públicas hasta que la Fundación Atapuerca se mostró interesada por estos resultados. Había miembros de la Universidad de Santiago y así comenzó un proyecto con una primera prospección en 2006 en Monforte de Lemos que evidenció el potencial de esta región para el estudio del Paleolítico. El proyecto está gestionado por la Universidad de Santiago y cuenta con la colaboración de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona. Se centra en dos ámbitos geológicos, en dos ámbitos de estudio. Por una parte, esta cuenca terciaria de Monforte y, por otra parte, en cavidades, en tres cavidades diferentes. Son estos yacimientos que podéis ver aquí. Las cuevas tienen un gran potencial para el estudio del Paleolítico por la conservación de los restos y, además, en el caso de nuestra comunidad autónoma, están poco exploradas, también porque solo se encuentra este tipo de relieve kástico en las comarcas orientales de Galicia. Aquí os puse los objetivos del último proyecto para que os hagáis una idea de qué es lo que estudiamos. En resumen, gracias a los diferentes trabajos de prospección, sondeos y excavaciones, recuperamos una gran cantidad de información sobre los modelos de ocupación de estas primeras sociedades de cazadores-recolectores, sus estrategias de abastecimiento, la gestión de las materias primas, la evolución y, en fin, todo esto puso de manifiesto la importancia, la gran relevancia de este sector oriental gallego para el estudio del Paleolítico peninsular. Se produce una primera difusión académica que evidencia precisamente cómo esta zona se convierte en un referente, pero a la hora de superar esta esfera académica, que ya es un problema en sí mismo, nos encontramos con una visión distorsionada del Paleolítico por parte de la mayor parte de la sociedad. En este gráfico podéis ver los esfuerzos dedicados a esta difusión académica, consistente en artículos científicos, colaboración en monografías, participación en congresos y, en las últimas tres columnas, el esfuerzo dedicado a esas actividades divulgativas, consistente en cursos, charlas, exposiciones y audiovisuales y talleres. Como veis, estos trabajos divulgativos comienzan años después del comienzo del proyecto porque entendemos que la divulgación solo debe ser hecha una vez obtenemos una información contrastada y unos resultados de entidad. Antes de pasar a las acciones divulgativas, dedicar un capítulo a un gran aliado, que son los medios de comunicación. Tienen una gran capacidad de llegar a la sociedad de manera inmediata y, por lo tanto, juegan un importante papel en la socialización de nuestro patrimonio. Nosotros, como arqueólogos, pensamos que debemos aprovechar este hecho y, en nuestro caso, fue la prensa la que recogió o la que se interesó de manera constante por los resultados de la investigación año a año. En las versiones digitales de este medio de comunicación vemos no solo comentarios positivos, sino cómo son difundidas a través de las redes sociales, lo que nosotros interpretamos como un vacío en la divulgación de este tipo de patrimonio y una demanda social por saber los avances de los trabajos. Y pasando a las acciones propiamente dichas, decir primero que nosotros no tenemos una estrategia premeditada en la socialización, pero sí concebimos la divulgación no solo como algo que se debe hacer después de tener unos contenidos científicos contrastados,
sino, a ser posible, una vez el equipo investigador creó un vínculo con las poblaciones en las que, en nuestro caso, se realizan las actividades arqueológicas para, gracias a este ambiente de confianza, pues generar un intercambio de información muy valioso. En nuestro caso, fuimos los arqueólogos los que llevamos a cabo esta divulgación, pues, aunque no tenemos en nuestro equipo alguien dedicado solo al ámbito pedagógico, creemos que nosotros debemos de saber transmitir lo que estamos estudiando y por eso nos esforzamos en reforzar nuestro carácter divulgador. Una de las iniciativas, estas son las dos iniciativas que llevamos a cabo en mayor medida, las charlas y las visitas. Entre las charlas tuvimos un público muy amplio, por una parte, aquellas insertas en cursos universitarios, entre la que destaca este congreso, A vida nas montañas lucense na idade do xeo, celebrado durante 3 días en Triacastela, que es el concello en el que se encuentra el yacimiento de Covairós, que es uno de los que tuvo unos resultados más importantes dentro de este proyecto. Por otra parte, también son muy importantes todas las charlas que dimos en centros de educación primaria y secundaria, especialmente aquellas que se encuentran en el mismo territorio en el que se encuentran los yacimientos, por lo que supone un público pues, habitante de este territorio. Importante a la hora de transmitirle una interpretación de su pasado y de una serie de valores enfocados a que valoren su patrimonio, lo disfruten y lo defiendan. No, espera. Aquí. Otro tipo de charlas, pero más ilustrativas, fueron las realizadas en los propios yacimientos arqueológicos. Destacamos Covairós, que llevamos 8 años trabajando en este yacimiento, y decir bueno, que tener una cueva como escenario para contar qué ocurrió en la prehistoria del noroeste nos facilita mucho la transmisión de contenidos porque en este contexto se pueden observar ya algunos de los condicionantes de esas primeras sociedades de cazadores-recolectores. Especialmente útil en el caso del Paleolítico, que, como comentábamos antes, no tiene unos restos visibles ni muy monumentales. En estas visitas tratamos de transmitir una serie de ideas, unos contenidos sobre cómo estas comunidades se implantaron en el sitio, cómo sería el medio ambiente, qué condicionó el modo de subsistencia, la organización social, la evolución, otros contenidos de ámbito geológico y paleontológico, aprovechando también, y sobre todo también las visitas realizadas durante los trabajos de campo nos permiten ilustrar muy bien el método arqueológico, que creemos que es muy importante transmitir precisamente durante las excavaciones. Las visitas las hicimos los propios arqueólogos, normalmente dividiendo los grupos para hacer más cómodo el recorrido y para favorecer la fluidez del discurso. Y usamos una serie de recursos didácticos que en este caso fueron sobre todo imágenes impresas, recreaciones, fotografías, mapas, estratigrafías, etcétera, y las propias piezas de la excavación arqueológica también. Destacamos la importancia que tienen las visitas de los propios vecinos de la parroquia, que cada año pues, suben y se interesan por los avances de la excavación. Y tampoco podemos olvidar los beneficios, aunque por ahora a pequeña escala, que todos los grupos que se desplazaron hasta aquí, muchas veces por petición, por interés propio y petición, pues los beneficios económicos que trajeron consigo. Otra de las iniciativas fueron los talleres. El objetivo es profundizar en aspectos concretos prehistóricos a través de una información diversa que refuerza los procesos de aprendizaje, la observación y la imaginación. La primera fotografía fue de un taller que dimos en el Colegio de Triacastela. 4 talleres eran: uno de talla lítica, otro de construcción de lanzas, uno de grabado sobre pizarra y uno de pintura mural, con niños de 6 a 12 años. Y las otras 3 fotografías son de la campaña de este verano. Fue un taller fue un programa de actividades que consistía, por una parte, en la exposición de paneles informativos y, por otra, en stands de exhibición y explicación de materiales arqueológicos, de talla lítica, de arte, una demostración de tiro con arco y una demostración de descarnado de una oveja con herramientas líticas. El objetivo era explicar de forma práctica, visual y participativa ciertos aspectos de la vida de las comunidades paleolíticas que vivían precisamente en este entorno. Quedamos muy satisfechos con los resultados y esto nos permite seguir realizando actividades de este tipo y mejorar la organización
y ampliar este tipo de actuaciones. Otra de las iniciativas fue la participación en exposiciones, que también, como tienen una gran afluencia de público, es un medio muy útil a la hora de dar a conocer los resultados de nuestro trabajo. A nivel de comunidad autónoma, participamos en la exposición de Galacia Pétrea en 2012, no solo prestando material, sino colaborando en los contenidos y en el catálogo. Colaboramos en una de las salas del Museo Geológico de Quiroga, que fue también inaugurado en 2012, y que estaba dedicada a las primeras ocupaciones humanas de la zona, y priorizando que la divulgación llegase a esos núcleos rurales en los que se insertan los yacimientos, creamos 4 paneles expositivos móviles que fueron rotando por diversos sitios. No se ve, a ver. Los contenidos trataban de la geología caliza de Galicia, la metodología de excavación arqueológica, el oso de las cavernas en Covairós, que también es un importante yacimiento paleontológico, y la vida de los neandertales. Pasando a los logros. Sí. Bueno, están aquí escritos varios, tendríamos que matizarlos. Somos muy conscientes de que todavía hemos llegado hasta aquí en una proporción pequeña. La mayor parte de nuestras iniciativas se realizaron gracias a un interés previo y una predisposición de la población, y nos queda muchísimo por mejorar en este sentido. Uno de los logros más notables fue generar un conocimiento casi inexistente sobre el Paleolítico gallego. Hemos explicado cómo vivían estas comunidades homínidas, ampliando la línea temporal común de la historia y intentando superar algunos de los tópicos comunes que la sociedad tiene sobre esta época. A la vez intentamos fomentar el debate y la crítica sobre los medios a través de los cuales nos acercamos a la interpretación de nuestro pasado. Otro de los logros, gracias a los talleres, las charlas, las visitas y los medios de comunicación, hemos intentado fomentar la curiosidad y el orgullo por nuestro patrimonio a muy diversos grupos de personas, intentando aumentar esa concienciación patrimonial, no solo a los sectores previamente interesados, sino sobre todo a la población local, que es el objetivo primordial de nuestra labor socializadora. Escribí la palabra identidad también de una población con sus restos arqueológicos. En nuestro caso es muy difícil por la cantidad de años que nos separan de estas etapas de la humanidad, y debemos esforzarnos especialmente entonces en construir a partir de este patrimonio prehistórico una memoria colectiva y aumentar este sentimiento de pertenencia. Puse un ejemplo de un prospecto que editó el Concello de Triacastela, un prospecto turístico este año, y que usa como fondo 2 de los grabados más famosos encontrados en las paredes de Covairós, lo que es un símbolo de este sentimiento de identidad del concello con respecto a su patrimonio. Y también reivindicación de la arqueología. Intentamos a través de nuestro trabajo, sobre todo con las charlas, reivindicar el mérito del trabajo del arqueólogo, que es una figura que, si bien a priori sí que tiene un interés en la sociedad, también tiene una opinión muy negativa por parte de diversos sectores. De todas formas, después en la mesa redonda podemos ampliar estos contenidos. Con respecto al futuro, hay varios frentes abiertos. Por una parte, crear una estrategia de divulgación, es decir, suplir esa carencia que teníamos y desarrollar unas directrices técnicas y profesionales para la interpretación y presentación de nuestro patrimonio. Como decía, la iniciativa de este verano, el taller, fue un adelanto de esta estrategia en la que trabajaremos a partir de ahora. Paralelamente, y por una iniciativa externa, se está desarrollando un documental cuyos autores se llaman José Carricarte y Xosé González, y que llevan grabando en Covairós desde hace 3 años. Actualmente están produciendo todas las horas, y además de nuestro trabajo recogen también un importante patrimonio inmaterial de todo el concello de Triacastela. Podéis consultar en la página web, ya está disponible la promo del documental, y además podéis leer un diario de rodaje para seguir de cerca las excavaciones. Y una propuesta a mayor escala, presentada en 2013 por petición de la alcaldesa del Ayuntamiento de Triacastela,
fue la puesta en valor del yacimiento de Covairós de cara a cubrir un vacío en la divulgación de este tipo de patrimonio, en la divulgación gallega. La concepción sería desde un punto de vista regional, resaltando la riqueza y el interés de estas comarcas orientales, no solo por su valor arqueológico, con amplias secuencias desde la prehistoria hasta la historia reciente, sino también geológico, por ser único en Galicia con este tipo de cavidades cársticas, y paleontológico, porque guarda también muchos restos de fauna extinta del Pleistoceno. La creación de un museo tendría una serie de beneficios a nivel local y comarcal, relacionados con la diversificación de los recursos turísticos, la atracción de visitantes, la publicidad del municipio o la atracción de fondos institucionales. Esta tarea, creemos que tiene un especial valor en un contexto de transformación de los núcleos rurales gallegos. Ya una pequeña reflexión final. Todos nosotros somos intermediarios entre el conocimiento científico que generamos y la sociedad. Como resultado, provocamos una concienciación en la comunidad sobre su patrimonio que es capaz de identificarlo, valorarlo y defenderlo. Y esto, a su vez, es la respuesta que venimos obteniendo y que repercute en la propia investigación, puesto que una sociedad concienciada es capaz de movilizarse, como en nuestro caso, incluso por la propia investigación, y eso a nosotros nos permite no solo continuar con nuestros estudios científicos, sino seguir alcanzando otros logros también a nivel de divulgación. Esto es especialmente importante para el Paleolítico con esas particularidades propias tan marcadas. De fondo puse un ejemplo, no se ve muy bien, es de cómo los resultados de esta investigación llegaron al libro primero de la ESO de Historia, en el que no solo aparece el Paleolítico gallego, sino que los ejemplos de Covairós y Cova de Valdavara aparecen como un referente. O sea que este es un medio inmejorable para llegar a los más jóvenes. Y nada más, para nosotros, como investigadores de las etapas más antiguas de la humanidad, es un placer poder seguir demostrando que el noroeste peninsular guardaba mucho más que piedras en el monte. Muchas gracias.